la porta. Mira, si pots tornar una mica enrere? De pequeño, soñaba con irme lejos, vestirme de vagabundo y caminar sin rumbo, sin destino. Quizá porque pasé los primeros días de mi vida en una maleta, a modo de cuna, o quizá para imitar al protagonista del cuento que 1000 veces me contaron, Juanillo, el oso o el tonto, porque a Juanillo le cambiaba el nombre dependiendo de quién me contara la historia. Viajar es escapar del automatismo cotidiano. Es una puerta abierta a la toma de conciencia sobre uno mismo y una puerta abierta a la toma de conciencia de la relación del individuo con el mundo. Espero tu regreso. Paralizo el universo que... En estos paquetes de saber transmisible que construyen y ordenan los grupos humanos, a menudo el individuo no es lo importante, sino la imagen de individuo que el paquete define. Esta imagen la mamamos, la comemos, la recibimos táctilmente en nuestros cuerpos. Jo li feia patilles, li feia bigoti, li dibuixava els pèls del pit a la Blanca em posava ombra d'ull. El gènere, què és el gènere? Tampoc no saps molt bé. Jo no ho sé molt bé. A mi em va fer uniceja. Una construcció cultural, no? Li vaig fer una ceja única, d'aquestes de los unicejos, bueno, era com, què és el gènere? De preguntar-se què és el gènere. Cuando muestro mi dolor, cuando me bebo mi dolor, mis lágrimas de hombre, pueden ocurrir cosas insospechadas. No solo disuelvo mi dolor y lo incorporo a mi vida, sino que me puedo hacer consciente de lo poco que sirven esas estrategias de evitación que me han sido transmitidas y que yo he incorporado a mi manejo del dolor que el hecho de vivir comporta. Puede ocurrir entonces que ser hombre deje de tener sentido. Puede ocurrir también que cuestione el lugar de mi cuerpo en el que se oculta mi masculinidad, mi culo. Forma part de la cosa. Això forma part de la cosa? Súper femenina esa foto que te has sacado, Paco. No passi, perquè és que em queda pintar-li un... Estic molt pàl·lida. Et dona molta més profunditat al cul, oi? Sí. Relaxa. A veure, més suau. Sí, nos ahorramos este sufrimiento y estos nuevos conceptos de macro, metasexualidad, ¿no? Y cosas. Y ya, todos sin pelo, sin nada, y todos iguales. Sí, sí, sí. Mucho mejor, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Las cejas, el sudor. Pues por eso. Claro, todo tiene un motivo, ¿no? Por eso. Ajá. Si estos están y estos están, pues es que estos estarán también por algo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí deberían de exterminarnos los pelos al nacer. Ya ves. Tendrían que ser. O sea, tú lo que realmente querías es depilarnos las cejas a todos, A todos. principalmente. Sí. Claro. Es horrible. Los de las orejas. Sí, los de las orejas también. Pues lo intento. Sí, ya pero- vemos ahí portuguesa que es un pelo fuerte. O sea que... No ho pareix, però fixa't, no? Som com... Sí, estem ficant les papallones. Si ho expliquem, no? Rotllo publicitat. Ho peguem pel poble. I deixem allà la bústia. L'acció que és una idea que ha tingut el Paquito és fer com hi ha alguna cosa bona que li volguessis saber de dir a algú del poble que mai li has dit de forma anònima i com a ficar cartells pel poble
i col·locar dos bústies, no? Una al poble i una altra al retrete. M'encanta. Si ha tingut èxit, podem replegar i fer la repartició de les cartes. Potser només entreguem una, potser entreguem un A veure punt. com funciona. Clar. Que la gent, de forma anònima, la gent fa les cartes i després nosaltres les anem a portar a les cases. Ens donen l'adreça i nosaltres anem, portem la carta. Mira, hi ha algú del poble que vol dir-te això. I anem després casa a casa i que dèiem, pot ser que no hi hagi I tot anònim. L'escrit el podem fer aquesta nit, demà es pot fotocopiar, el podem penjar al poble, ficar les dos bústies, una a la plaça del poble o alguna cosa així, on tu, bueno, després veiem el poble i veiem el lloc estratègic per a ficar-la. I el dissabte per la tarda podem replegar la bústia i fer la repartició. La gent té dimecres tarda, dijous, divendres i dissabte al matí. Si funciona. Si funciona. Després, l'altra acció que havíem pensat era amb les papallones que estem treballant nosaltres, amb la imatge de tenir l'esquena amb les papallones ficades a l'esquena, simplement estar totes dues abraçades a diferents racons del poble. A la poble. porta de l'església, no? Al carreronet aquest que em va agradar moltíssim quan vas passar amb el cotxe. Aquesta és ficar les papallones i anar a 5 o 6, bueno, a espais que ens agradin ara al poble. Coses que passen al poble quan et poses papallones a l'esquena. L'última acció que havíem pensat era, com treballem amb la cinta daurada, però la de la boca, no la figa ni el cull. El Paquito havia dit d'embolicar si hi ha algun monument, algun L'arbre monumental, que té 125 anys i és adorat per tot el poble. Per exemple, omplir-lo tot de cinta daurada. sortint de la nostra boca. Aviam, és que l'acció aquesta del que tracta és de que tenim aquesta història de viure al poble com un espai més humà, on hi ha moltes relacions, on realment és l'oposat a l'individualisme de la ciutat, i com que aquí viu la comunitat. Però ens oblidem, quan parlem del poble, ens oblidem de les coses negatives, no? Sobretot els que som de ciutat, no? I les coses negatives són que el control social és molt fort. Total. Hi ha un control al·lucinant, la gent està mirant des de darrere de la finestra, amb la cortineta oberta. Sí, les àvies del visillo. Clar. I doncs aquest control social el que fa és que hi hagi moltes coses amagades que no es diuen. Ja siguin bones, ja siguin dolentes. Les dolentes moltes vegades surten en forma de crims, de violència, d'algú que agafa una escopeta i es posa a pegar tiros per allà, no? Però les bones no solen sortir, es queden a la privacitat, hi ha moltes coses amagades. Potser que jo m'he enamorat de la dona que ja té una relació amb un altre tio, no? I no li he dit mai, o jo què sé. O sigui que necessitaríem sobres, fulls i una corda, li podem fer un forat a cada sobre i els penjar-se que la gent el pugui agafar d'allà i així donem tot el material. Els sobres es podem fer amb fulls també. Reconocimiento del trabajo. En la Constitución se reconoce el trabajo reproductivo, socialmente subestimado y asumido como obligación solamente de las mujeres al interior de los grupos familiares. Son reconocidas otras formas de trabajo que se realizan con la familia o en la comunidad y también como actores sociales productivos a todas las trabajadoras y trabajadores, con o sin remuneración. Además, se propone impulsar el pleno empleo y la eliminación del subempleo y el desempleo. Se establece que la aplicación de la encuesta nacional del uso del tiempo constituye una herramienta fundamental para orientar la política pública hacia el ejercicio pleno de derechos. Este estudio presenta datos precisos y evidencia que las mujeres trabajan sin remuneración un promedio de 18 horas semanales más que los hombres. Y en el caso de las mujeres indígenas, el promedio de horas sube a 23 semanales. El Ministerio de Relaciones Laborales ha emprendido un proceso nacional de dignificación del trabajo doméstico
I jo, per exemple, sempre, quan comença la classe, sempre dic que vaig a parlar, el mateix que vas dir l'altre dia, que parlo en femení, no perquè em refereixo a les dones, sinó perquè em refereixo a persones. I les persones És femení, també? és en femení. Sí, sí. I així ningú queda dolgut per res. Parlo en femení perquè em refereixo a persones i ja. I és molt curiós perquè els nanos ho van agafar. I quan algú parlava en masculí, deien no, las, porque somos personas. I a mi m'encantava, no? Perquè nanos de 10 anys et deien que somos personas, por eso decimos las. I ja, i és així de fàcil. I ahí traus tota història home-dona, mascle, femella, no? Home-dona. ¿Lo doy con las carteras? ¿Y la cinta continúa en el árbol? Sí, està maquíssima. ¿Es obra? ¿Sí? ¿Es aquesta? ¡Ay, qué mono! Mira. Aquestes només que portar el pedestal. L'havien tret d'aquí. Si vols, la tallem. Aquesta és la del bar. Jo no vull trencar la caixa. ¿Y cómo fem? Y esa que irán los desconocidos. Os pensabais que no, pero el proyecto ha funcionado. No ha funcionado, claro que sí. En los diversos procesos internacionales generadores de declaraciones, plataformas, convenciones que, como la Declaración de Quito, han servido como inspirar las reivindicaciones políticas de las mujeres en Ecuador. El Plan para el Buen Vivir es una carta de navegación de la planificación nacional, orienta la construcción de un país que avanza hacia la igualdad, la integración y la cohesión social. Para esto, las instituciones en sus presupuestos transparentan la inversión en planes, programas y proyectos dedicados a generar la igualdad entre mujeres y hombres. Ahora mostramos conclusiones y avances hacia esa igualdad. Paridad y la participación política.
la próstata es algo que está súper medicalizado. ¿Sí? Y nos dicen que a partir de los 40 pues nos viene muy bien, bueno, de hecho todos los hombres deberíamos hacernos un tacto rectal cada año. Pero es muy curioso que, por ejemplo, las mujeres, como tienen los órganos visibles, las mujeres también están súper medicalizadas, ¿no? Pero los órganos visibles, el tacto de mamas y para prevenir cáncer y eso, se lo pueden hacer ellas. No, de hecho al revés. Suele pasar. Pero sin embargo a nosotros no se nos da ningún tipo de formación para que podamos, y la próstata la podemos tocar nosotros mismos. Y sin embargo no se nos da ningún tipo de información de cómo hacerlo. Pots fotre si vols. ¿Tú has pensado alguna vez, Blanca, el por qué la cinta saliendo del coño? Bueno, jo crec que diu que parla per si soles. Que parla per si sola. I què és el que diu Paquito? Paquito ahora necesita estar concentrada en la cinta, ¿vale? Por mucho que sea mujer y pueda hacer dos cosas. Yo también, que estoy apretando el botón y fumando y hablando. Bueno, tu feminidad está mucho más desarrollada que la mía, entonces tengo más próstata que tú, aunque no lo creas. Yo el otro día en Valencia lo pensé, los dos que estaban tus padres y digo, no sé si les va a sentar bien que esté aquí desnudo abrazando a su hija. A mis padres, pero mis padres me ven parir huevos. Hemos contado que hemos encontrado a una señora en Benidorm que trabaja con estas mismas cintas. ¿Me mandaste el vídeo a mí? Pero solo he conseguido ver un vídeo de ella. Solo uno. Con la misma cinta y me imagino que con la misma técnica que utilizará Sí, ella. eso es lo fuerte. Eso lo suponemos, porque la cinta sale igual. Íbamos a encontrarnos con ella la semana pasada, pero al final no ha podido ser, no sé. ¿Y habéis contactado con ella? Con ella y con la hija, al final es la hija con la que hemos podido hablar, porque ella tiene, bueno, da igual la edad, que no contra internet, vale, Paquito, que estic fent supergros. Jo soc el Paquito Nogales, tinc molts noms. Perdó, això t'anava a dir. Así como es Francisco, Francisco Luis, Francisco, Francis, Paco, ya, ahora es Paquito. Soc el Paquito. D'aquí uns dies aquí soc el Paquito Nogales, tinc un recorregut de canvi de noms. He tingut experiència en teatre, formació en teatre amb el mètode Layton, de l'Actors Studio, i ho vaig rebutjar, també. La Blanca sembla que té com un tall, jo no, jo tinc directament una escletxa impressionant amb el teatre, no m'agrada gens ni mica. Em vaig trobar amb la performance i va ser com una revolta total al meu cos, no? I aquí estic, aquí estem, Blanca i jo fem performance i portem fent-la de fa una bona estona, oi? Sí. Diferencia la performance del teatre, tot i que de vegades al teatre n'hi ha, és que per fer performance has d'estar nu.
Ah, bueno, estava flipant. Que havia passat alguna cosa. No, es que me arriba un mensaje de Globo Fiesta Reus que digo: hola Paco, si vienes hoy te lo podemos hacer, pero mañana cerramos hasta el lunes. Sí, las manos. Sí. Señor, te damos gracias por los alimentos que vamos a comer. Eso, señor. Ese.